Gracias por estar acá y tener esta oportunidad de dialogar con ustedes, pero también pedirles disculpas por el retraso, pero realmente es complicada una agenda. Estábamos conversando con un grupo importante de productores de leche que vinieron con el alcalde Cayambe, y así como sucede en la leche, sucede en la papa, sucede en el arroz, sucede en el banano, pues estamos atendiendo cada uno de los problemas que en la coyuntura y en la estructura se presentan para ir dando soluciones. Pero el día de hoy realmente me motiva muchísimo estar aquí para comunicarles algunas buenas noticias con relación a todo este esfuerzo que se ha venido construyendo, no de esta administración, sino de administraciones anteriores, con relación a rescatar la riqueza del cultivo de papa en el Ecuador, dentro de toda la estructura de tubérculos que tiene el país. Pero la papa tiene unas dimensiones que son relevantes, primero porque el Ecuador, al igual que la comunidad andina, en este caso países miembros como Perú, como Bolivia y como Colombia, tienen una riqueza biodiversa en papa que es realmente un tesoro importantísimo como biodiversidad y como fuente de biodiversidad. Nosotros tenemos 571 variedades de papa. Normalmente los ciudadanos conocemos 3 o 4 variedades de papa que son las que consumimos, pero finalmente hay una biodiversidad importante. Perú tiene alrededor de 1.800 variedades de papa, Bolivia tiene alrededor de 800 variedades de papa, entonces realmente es importante. Nosotros participamos en el Congreso Mundial de la Papa hace exactamente un mes en el Cusco, como parte de este esfuerzo que hemos venido construyendo con el Centro Internacional de la Papa y la FAO en términos institucionales, para garantizar realmente el rescate de este cultivo, que además es originario de América Latina, es decir, la papa es endémica de los Andes, y de los Andes se ha dado la vuelta al mundo y finalmente ha sido un cultivo estratégico. Decirles que las buenas noticias tienen que ver con una construcción interinstitucional y también al interior del ministerio con sus instituciones adscritas de un programa pensando en el mediano y en el largo plazo, no un programa que resuelve el problema de la coyuntura, sino más bien un programa que resuelve un proceso estructural en el tiempo. Entonces presentamos el día de hoy, anualmente festejamos el Día de la Papa, una iniciativa que nace desde Naciones Unidas, desde el Día Internacional de la Papa, y que en los países andinos, gracias al Centro Internacional de la Papa, hemos estado consolidando y posicionando cada año esto. En este momento me toca asumir el rol de Ministro de Agricultura, y en este año pues la condición que me puse y que le puse al equipo es que yo no hacía el Día de la Papa si no tenía un programa estructurado para la papa. Y queremos darles la noticia para los papicultores y para el país en su conjunto, que tenemos un programa para la papa para los próximos 5 años, que tiene recursos, que tiene además prioridades de concentración que resuelven los problemas, digamos, importantes de tener semilla certificada de papa. Tenemos a cargo del INIAP una serie de investigaciones, pero tenemos también el invernadero, una inversión bastante importante de formación de semilla de papa. Pero como le decía al INIAP y como le decía a mi equipo, que bueno, hemos podido dar y resolver el problema que tenían los agricultores de no contar con semilla certificada, pero nos despreocupamos de un tema que es central y que es la comercialización. Entonces resulta que ahora en cambio tenemos sobreproducción de papa y claro, no pensamos en un elemento estructural que también está en el plan ahora, que es un plan estratégico de comercialización, pero sobre todo creo que lo más importante, una campaña de consumo de papa. Ustedes deben saber que el Ecuador consume más o menos, y los ecuatorianos consumimos entre 21 y 23 kilos de papa persona año, mientras que los vecinos colombianos comen 70 kilos o 75 kilos de papa, 3 veces más. Colombia consume alrededor del doble, y eso es importante entender, hay que motivar el consumo. A la papa siempre se le ha asociado
una imagen de que la papa engorda. Y creo que eso es el mito más grande. Lo que engorda es las salsitas que le pones al lado, lo que engorda es el cuy que le pones al lado, lo que engorda es realmente el condumio que le pones a la papa. Pero la papa en sí tiene unas cualidades nutracéuticas importantísimas, tiene elementos de antioxidantes, tiene elementos realmente de fibras importantes, tiene unas proteínas también relevantes. Entonces realmente hay una calidad importante. Y en el caso del Ecuador, hay cerca de 88,000 productores de papa que articulan en el negocio cerca de 250,000 personas, que además hay un valor añadido en papa importante, hay un esfuerzo empresarial con papas nativas y chips de papas nativas, hay un esfuerzo de la papa congelada, hay varios esfuerzos industriales que implican también un elemento fundamental de articulación de una cadena que no es solo entonces producir papa. Pero la ventaja en el caso de este programa de la papa es que hemos recogido todo el background de aportes que hemos venido consolidando desde el estudio de post cosecha realizado con el IFPRE y el Centro Internacional de la Papa en la línea de los estudios de post cosecha de la FAO. Tenemos un estudio de semillas, tenemos un estudio de una campaña comunicacional, tenemos este estudio que define con claridad el tema de las pérdidas de post cosecha, tenemos un recetario, tenemos un catálogo de variedades, tenemos varios insumos que han permitido realmente consolidar un programa de mejora competitiva para la papa para los próximos años. Entonces me parece que lo que queremos el día de hoy es festejarle a la papa con un contenido duro de un programa serio, sostenido en el tiempo y que no dependa de que venga un ministro o no que le interese la papa, sino que siendo un cultivo importante para la economía familiar campesina y para el Ecuador en su consumo, pues tengamos claridad en eso. Creo que los componentes de esta hoja de ruta y de este programa tienen que ver con la promoción y difusión, porque necesitamos que la gente consuma más papa. Segundo, tenemos que garantizar la promoción y la investigación científica de tecnologías a problemas reales que se enfrentan en términos de enfermedades y de plagas fitosanitarias. Necesitamos consolidar el fomento productivo, fortalecer un elemento que ha sido importante en la papa y que tiene un desarrollo, pero que hay que madurar ese desarrollo con relación a la asociatividad de los productores. Ahí hay un Compapa nacional que hay que fortalecerlo, pero sobre todo entender que debemos resolver el problema de comercialización. Y ahí lo que estamos planteando es sencillamente entender que la producción de papa, como dicen los paperos, depende de los golpes. Si hay un buen golpe, todos a sembrar papa, pero resulta que como todos sembraron papa, al rato de cosechar, a la madre, el golpe fue malo y nos tumbó porque los precios se fueron abajo. Y hemos tenido precios de la papa de 6, 7 dólares cuando tenemos costos de producción de 10, 11 dólares. En consecuencia, tenemos una actividad que no es rentable para los productores, pero es cíclico, son momentos. Y lo importante es cómo manejar esos ciclos y esas estacionalidades. Entonces estamos emprendiendo en un programa de comercialización que defina con claridad estos ciclos productivos y que defina una estrategia que también lo vimos en el escenario del Congreso Mundial de la Papa con tecnología holandesa, de almacenamiento de 6 meses en conservación de calidades naturales de la papa. Si uno puede lograr esa inversión acá y colocar un ejercicio de este nivel en la papa, pues sencillamente lo que estamos haciendo es entrando a resolver esa estacionalidad. En 6 meses con un ciclo corto como es el de la papa, tú tienes la capacidad de manejar las estacionalidades y manejar los ciclos. Creo que eso es una acción inteligente que tenemos que emprender y hay un acuerdo con los productores de papa y con los industriales justamente para consolidar ese esfuerzo. Decirles que detrás también ha existido una investigación importante y una alianza estratégica entre el CIP y el INIAP, y eso implica también que hemos podido lanzar varios esfuerzos de mejoramiento y de innovación. Sin embargo, creo que la papa da para más. La papa da para poder pensar que hay cómo añadir valor, y creo que ahí los chefs tienen mucho que hacer
porque finalmente lo que hemos visto en Perú es una dinámica importantísima desde los chefs para consolidar un mayor consumo, pero agregarle a través del arte de la cocina valor a la papa, ¿no? Hay como 1100 recetas de papa, desde entradas hasta salidas, que creo que es importante, con platos fuertes incluidos, pero que rescatan la necesidad de consumir más, pero además de que se consuma algo que no solo te nutra, sino que también te sane, y esa es una cualidad que tiene la papa que es importantísima. Para eso contamos con todo el respaldo y todas estas alianzas institucionales, y hoy día le vamos a festejar a la papa como se merece con el lanzamiento de este programa que finalmente va a quedar como soporte para los productores de papa, pero sobre todo para consolidar una política absolutamente objetiva, política diferenciada además con relación a la política pública anterior, que permita atacar los problemas de fondo y buscar las soluciones claras en términos de este esfuerzo en el mediano y en el largo plazo. Así que eso es lo que vamos a presentar el día de hoy y vamos a festejarle a la papa en su día de esta manera, que creo que es el mejor aporte que podemos dar desde la política pública. Las dimensiones del sector agrícola no son dimensiones menores. O sea, el sector agrícola genera 2.700.000 empleos en términos de población económicamente activa. O sea, estoy hablando del 27% de la población económicamente activa ocupada en el agroecuatoriano. Y te estoy hablando de 13 millones de hectáreas. Entonces, cuando hablamos de cacao no hablamos de 20 hectáreas ni de 300 hectáreas, hablamos de 400.000 hectáreas. Cuando hablamos del arroz hablamos de 480.000 hectáreas. Cuando hablamos del maíz hablamos de 300. O sea, son dimensiones de ese tamaño. El Ministerio de Agricultura tiene como eje fundamental concentrarse en los pequeños productores, pero cuando ves las dimensiones de los pequeños productores, el 75% de esa población económicamente activa son autoempleo de economía familiar campesina, que abastece además del 75% de la alimentación. Todo esfuerzo que haga el Ministerio no es suficiente. Tenemos un presupuesto de inversión de 147 millones de dólares, más el presupuesto del gasto corriente, que finalmente te alcanza a cubrir un sector importante, pero el trabajo que tenemos que impulsar es mayor. Visto esto, creo que lo fundamental aquí es promover una política objetiva, además de corresponsabilidad, y por eso es importante el rol de las asociaciones en términos de que consoliden un fortalecimiento asociativo para garantizar trabajar con economías de escala, tanto en el poder de compra de insumos para bajar los costos, como en el poder de venta para mejores negociaciones y márgenes. Entonces, por supuesto que el Ministerio asume con responsabilidad, pero con inteligencia, el reducir el tamaño del Estado. Tenemos a veces mucha gente, pero no tenemos la que necesitamos, entonces nos toca compensar. Y eso es lo que vamos a hacer racionalmente, pero aportaremos desde el Ministerio a este esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional de aportar también con la situación macroeconómica del país, que es conocida por todos ustedes y que tenemos que aportar desde cada sector. Tenemos un programa importante de consolidación, de racionalización, tenemos unos contratos de nombramientos provisionales que tenemos que llamar a los concursos, estamos dentro del programa nacional sobre eso, entonces estamos haciendo los mejores esfuerzos para que nuestro campesino no sienta realmente la desatención del gobierno y desde la política pública. En realidad la gran mayoría son nativas, las papas comerciales, como te digo, no superan las 6 en términos de conocimiento de las damas de casa y de los hombres que hacemos compras, sencillamente no conocemos más de 3 o 4 variedades, siempre hablamos de la papachola, la Cecilia, pero finalmente cuando uno va hacia una coneja, cuando ve los nombres interesantes de nuestras papas nativas, pues tienes realmente las 560 variedades de papas nativas en términos de la estructura. Cuando uno negocia un acuerdo comercial, debe garantizar un balance del resultado. Cuando uno va a negociar, no solo negocia el tema del acceso a mercados, que a veces inclusive la prensa se concentra solo en el tema de acceso a mercados. ¿Cuánto bajaste el arancel? ¿Cuánto reduciste el arancel? ¿Cuánto nos van a comprar más? ¿Cuánto vamos a comprar más nosotros? Pero eso es un capítulo. Si hablas de un TLC al estilo americano, son 19 capítulos. Si hablas de un acuerdo comercial como el de Europa, son 14 capítulos. ¿Sí? Uno de esos es acceso a mercados. Todos los demás son
toda la normativa, que de eso no se habla, no sé si por desconocimiento, no sé si por interés, pero yo sí hablo con claridad sobre eso. Porque esa normativa, en el fondo, es el nuevo proteccionismo. En el fondo ahí está el tema del cadmio con el Códex Alimentario para el cacao. En el fondo ahí están las 5 certificaciones que tenemos que cumplir en banano. Yo puedo tener 0% de arancel en Europa para mi banano, pero tengo que cumplir 5 certificaciones para que entre mi banano. Esos son costos de transacción y es una inversión importante que se le traslada a nuestro productor. De eso no se habla. Entonces me parece que la forma inteligente de enfrentar estos acuerdos es entender toda esa estructura integral y sobre esa base tú puedes conseguir 0% de arancel, pero si tienes 10 normas técnicas para vender, que es como el caso del Brasil, ya quitamos la norma técnica para que entre el banano ecuatoriano, pero finalmente, si te vuelven a poner una norma fitosanitaria, no entrará el banano a Brasil por más 0% de arancel que tengas. Entonces me parece que el tema de las compras públicas, el tema de la propiedad intelectual, el tema de las normas técnicas, el tema de las normas fitosanitarias, el códex alimentario, el tema de toda la normativa, el tema de las inversiones, son realmente elementos que debes analizar para que cuando negocie un acuerdo el país, negocie con suma inteligencia y permita realmente tener un balance en el equilibrio. Por sí los acuerdos no son malos. Lo que es malo es que sean desequilibrados y en contra de los países de menor desarrollo relativo. Ese es el problema. Entonces, como te digo, en el caso de la papa, tenemos claridad en el ejercicio porque es un producto sensible, pero Europa nos condicionó en la negociación el tema del acceso en donde son competitivos, Holanda con la papa congelada, pero no es más allá del 7-8% del mercado nacional. El tema es que desarrollamos un proceso sustitutivo de esa papa y necesitamos que esas industrias que han desarrollado sean realmente competitivas para garantizar que el precio de la papa congelada hecha en el Ecuador sea competitiva con el precio de la papa de Holanda en términos de calidad y en términos de precio. Pero la riqueza que tenemos en términos ofensivos es más bien el tema de las papas nativas, que eso sí no tiene Holanda, eso sí lo tenemos nosotros. Y ahí es donde está nuestro nicho y nuestra gran oportunidad. ¿Cómo le añadimos valor a esas papas nativas para capturar los beneficios de productos nutracéuticos que son además demandados por los países desarrollados y por los ecuatorianos? Pues ese es el arte de lo que estamos disfrutando en el ejercicio de este programa de papa. Es allá donde vamos a consolidar con los nichos especiales. La persona y el empresario que tiene la papa, bueno, una papa que tiene como base la papa nativa, abierto por sí solo y es un esfuerzo que hay que reconocerlo, alrededor de 14, 15 mercados en el mundo y que lo ha hecho desde su esfuerzo con este nicho especial. Eso te dice que hay potencialidad, en consecuencia hay que pensar en eso. ¿Qué otro valor añadido, qué otro elemento de innovación generas? Es parte también de la agenda para entender que tú puedes hacer almidón de papa, vodka, varias alternativas que tienes que deberías desarrollar en términos de los nichos de mercado, siempre orientado a mercado, porque no nos interesa alimentar alguna iniciativa sin que esté orientada al mercado, porque vas a fracasar si no está orientada al mercado. Digamos, esta que te acabo de señalar, digamos, está en el mercado americano, está en el mercado europeo, está en el mercado asiático, está realmente en los 4 continentes más importantes de la estructura mundial y en los mercados potenciales. El impacto que tiene el contrabando es justamente la caída de los precios, compañero. O sea, en cifras no solo es para el país, yo creo que lo más importante es en cifras para el productor. Si tú tienes una papa puesta en el mercado a $6 y tu costo de producción es 8, la diferencia son $2 y multiplica por la producción y por lo que dejas de vender y te vas a dar cuenta que tienes un impacto importante. Nosotros tenemos básicamente un 15% de la estructura de la producción afectada por este nivel de contrabando. El gobierno de todos.